¿Quién es el supervisor, chicos? Que no saben. La señor Linda. La señor Munaguara. Para los que no saben su otro nombre. Linda Munaguara. Ah, no, ese es apellido. No me acuerdo cuál es su otro. Ok. Sería bueno que hablaran con ella, ¿verdad, chicos? Para preguntarle si todavía se pueden poner al día. Bueno, no sé, va. Les vuelvo a decir, mejor no abro la boca con nada de eso, sino simple y sencillamente les digo que sería bueno de que hablaran con ella para ver qué les dice. Porque aquí hay varios que me vienen a la mente que no se pusieron al día y que no entregaron algunos ni una tarea, otros muy pocas. Entonces es muy probable que les haya ido mal, ¿verdad? Y otros que sí se pusieron al día, pero ¿verdad? Pero el problema está que ellas reaccionan muy tarde, chicos. O sea, ¿por qué mientras, por ejemplo, en el periodo que yo les decía, miren, háganlo, que no lo hacían? Aprovechando que yo podía ayudarlos ahí, ¿verdad? Pero igual les vuelvo a dar el día para que puedan hacer y les digo, ¿tienen dudas? No. ¿Tienen ahorita para hacerlo? Y no lo hacen. Entonces, ustedes son la generación de que no se les entiende nada a ustedes, ¿verdad? Y después le dicen al supervisor, no, es que yo no entendí nada. Y no preguntan y no intentan hacer sus tareas. Y entonces no se les entiende, chicos. Bueno, entonces, por favor, sí, pónganse al día, ¿verdad? O pregúntenle al final ¿cómo se llama esto? Pregúntenle a la señora Linda al final si pueden entregar sus tareas o cómo es el asunto, ¿verdad? Porque supuestamente yo sabía que hasta el viernes tenían para ponerse al día ahí de las tareas atrasadas. O sea, todavía les dieron la semana de evaluaciones y creo que todavía les dieron una semana después, que fue esta que pasó, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿verdad, chicos? Compleja la situación con ustedes. Profe, yo no hablé con usted. Casi no le oí, Iris. Que había un ruido raro ahí con usted. Sí, es mi compu. Es mi compu. Ah, bueno. Acuérdense que, ¿cómo se llama esto? Yo les comentaba la vez pasada, de que mi compu me la botaron. Entonces cayó cabal del lado del ventilador. Entonces, cuando mi compu empieza a hacer un montón de cosas, el ventilador como que se acelera, pero tiene un roce. ¿Cómo se llama esto? Entonces el ventilador se escucha más de la cuenta. Por eso es. Ok, ¿cómo se llama esto? Vamos a empezar, ¿verdad, chicos? Hoy tenemos ahí, ya vamos a empezar, ¿cómo se llama esto? Las formulitas ahí de Excel. Vamos a ver. Qué raro. Ok. Bueno, vamos a empezar por las funciones contar, ¿verdad, chicos? Por las funciones contar, por ahí vamos a empezar. Ya vimos una, ¿verdad? Ya vimos una de ellas. Ya vimos una de ellas. Vamos a verlas todas.
Permítanme, solo voy a guardar este. Miren, ahorita que deja de hacer varias actividades, como que el ventilador se calma. Pero, de todos modos se sigue oyendo ese ruido a menor escala, pero sí se sigue oyendo. Ok, ahí estamos, lunes 16. Miren, ya vamos a medio agosto. Cuando sintamos ya vamos a ir a medio septiembre. Eh, y a ustedes ya van a estar casi fuera de clases. Y entonces ya no van a ver al malvado del profe Marlon. Ya van a estar tranquilos. ¿Verdad? Ya no van a ver a los malvados de sus profesores. Después nos van a extrañar. Ah, no creo, pero estoy molestando, chicos. Ok. Ok, chicos, ahora sí. Entonces, pues las funciones contar, ¿verdad? Su mismo nombre lo dice, ¿verdad, chicos? Se utiliza para poder contar. Hay varias formas de contar. Les repito nuevamente, pues, en el caso de nosotros, solo vimos la función contar, ¿verdad, chicos? Y la función contar, como ustedes vieron, lo que hace es contarme cuántos datos tengo yo, pero tiene un pequeño error. Imagínense que yo ya tuviera comenzar a tener ya datos más específicos, como por ejemplo nombre por ejemplo peso o edad o alguna otra cosa. Pero por ejemplo, Marlon, yo peso más o menos 160 libras, ¿verdad? Por ejemplo, si ponemos a Carlos, no sé si aquí hay un Carlos, ¿verdad? No estoy poniendo nombres de acá, sino solo los que se me vienen. Carlos pesa 180, por ejemplo, y yo tengo, vamos a ver, Stephanie. Hay varias formas de escribir Stephanie, ¿va? Pero yo la voy a escribir así y ella pesa, por ejemplo, 105 libras. Las chicas pesan menos que uno. Por ejemplo, está Josué y Josué pesa 200 libras. Y está Carla y Carla pesa 90 libras, porque es bajita. Y está María y María pesa 100 libras, por ejemplo. Y entonces nosotros nos dimos cuenta, ¿verdad? Que sí, pues aquí no hay problema, ¿verdad, chicos? ¿Cuántas personas hay? Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y yo podría contarlas, ¿verdad? Pero cuando ya, imagínense que ustedes, pues, eh, perdón, Mari. No, pero por eso dije que no estaba haciendo alusión a nadie de ustedes, ¿verdad? Solamente estaba escribiendo ahí. Entonces, imagínense que ustedes pues ya llevan sus cosas en Excel y ustedes tienen no sé cuántos pacientes, ¿verdad? Ya perdieron la cuenta porque ustedes son buenos doctores. Entonces quieren saber cuántos datos tengo, cuántas cosas tengo ahí puestas en Excel y ya, pues ya solo irlas contando con la vista como que ya no me da o ya se vuelve muy tedioso, ¿verdad, chicos? Entonces, pues utilizo la fórmula contar. Solo quiero que vean ustedes algo. Si yo le doy igual, y escribo contar, ¿sí? Y agarro contar, y agarro todos estos datos del peso, ¿miren? Viene y me lo marca que son seis personas, ok, pero ahora quiero que vean algo, si yo vengo y utilizo la fórmula contar, ¿sí? Pero la utilizo con los nombres, miren, pues cierro acá el paréntesis, le doy enter, y me saca cero. Profe, ¿por qué me sacó cero si son 6 nombres los que yo tengo acá, igual que con el peso? Ok, la función contar solo cuenta datos numéricos. O sea, si ustedes en algún momento quieren utilizar la fórmula contar con, eh, con nombres, no van a poder. ¿Por qué? Porque contar solo cuenta datos numéricos, o sea, solo celdas donde tienen números. Imagínense que yo tuviera esto, por ejemplo. Miren, ni siquiera cuenta los que están en blanco. Si yo vengo, ya vimos que eran 6, pero ahora con ese dato extra, con ese nuevo, yo sé que son 7. Profe, pero el que está en blanco sí, pero no lo va a contar. Miren, cierro acá, le doy enter y me cuenta 7, porque tampoco cuenta los espacios en blanco. Entonces, por eso existen ramificaciones o existen, ¿cómo se le llama esto?
existen, ¿cómo se llama esto? Existen otras funciones de contar para poder hacer este tipo de cosas, ¿ok? Por ejemplo, si yo quisiera contar, pero donde no hay datos numéricos, sino donde hay datos alfanuméricos, o sea, donde hay letras también, pues yo no utilizo la función contar, sino utilizo la función contar. Miren, aquí están varias ramificaciones de la fórmula contar. Por ejemplo, contar, contar punto blanco, contar punto sí, contar punto sí punto conjunto y el contará. Entonces, el contar se utiliza para datos numéricos y el contará se utiliza para datos que ya tienen letras. Miren, entonces, por ejemplo, ahora elijo contará, ya no el contar, y yo vengo y agarro los nombres. Miren, cierro el paréntesis, le doy enter y también me sale el número 6. Entonces, con esto miramos ya una ramificación de la fórmula de la función contar. Entonces, contar es para datos numéricos y contará es para datos cuando yo ya tengo letras, ¿sí? Ok, así de fácil y así de sencillo. Son estas dos primeras, son las que yo ya tengo. Ok, otra de las más sencillas es la de contar punto blanco. La de contar punto blanco, pues al escuchar su nombre, es más fácil para mí entender que lo que cuenta son los espacios en blancos. ¿Para qué me puede servir esto? Muy sencillo. Imagínense ustedes que pues yo tenga cierta cantidad de datos estadísticos y yo quiero saber, bueno, ustedes, no me acuerdo si ustedes llevan estadística bien, ustedes llevan estadística, creo que ahorita en cuarto y también en quinto. Entonces, ustedes saben que los datos estadísticos también es muy importante conocer cuántas personas no tienen ciertas características o cuántas de las, ¿cómo le llaman a eso? Cosa se me va, yo no soy muy estadístico, de la muestra. Ustedes le dicen muestra, creo yo, a las personas o a los datos que se están tomando, se le llama muestra. Pero a veces también es importante saber cuántos datos yo desconozco de la muestra. Entonces, imagínense que aquí tuviera más, vamos a ponerle aquí a un José, que no sabemos cuánto es su peso. Después está Miriam, por ejemplo. 9 es muy poquito, ¿verdad? Pese 102. Y tenemos a mi segundo nombre y ese va a pesar 179, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese no va a pesar nada, no tiene peso. Entonces yo me doy cuenta, pues que yo tengo dos personas que no tienen el dato peso, ¿verdad? Y aquí es fácil, yo puedo decir, ok, dígame cuántos datos no tienen peso, dos, solo dos, José y Romeo. Entonces, ¿cómo se llama esto? Pero vuelvo a insistir, cuando yo ya tengo más datos, cuando yo ya tengo cantidades donde ya estarlos contando, como que ya es más difícil, a qué horas voy a agarrar 1000 datos y voy a ver quiénes no lo tienen. Pero para eso yo cuento con esta fórmula de contar punto blanco. Miren, si yo le doy igual, elijo la de contar y le doy contar punto blanco, ¿verdad, chicos? Acá. Le doy contar punto blanco, miren. Entonces, yo vengo y agarro todos los pesos, miren, agarro todos los pesos que yo tengo, cierro el paréntesis y lo que me cuenta no es cuántos datos hay, miren, sino que me cuenta cuántos espacios en blanco hay, o sea, cuántos datos yo no tengo. Miren, entonces serían 1 y serían 2. Entonces, para eso me sirve la función contar punto blanco. Entonces ya tenemos tres funciones diferentes de contar. Tengo contar, que es para datos numéricos, contará, para que son datos con letras, y contar punto blanco, que es para contar los que no tengan ningún dato colocado. ¿Ok? Hasta acá, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Todo bien, todo correcto, profe. Por ahí vi a un catedrático me diga, that's right, that's correct this. Ok, dije yo. Solo Judith Alejandra López Rodas ha sido la única que se recordó de que hay que escribir
su nombre y su grado, ¿verdad, chicos? Para que quede ahí como asistencia. No se les vaya a olvidar, por favor. Ahí Cindy que puso un su gatillo ahí todo tierno. Me imagino. Ok. Bueno, chicos. Entonces, por favor, no se les vaya a olvidar ahí lo de... ¿Cómo se llama esto? Uy, uy, uy. Falleció esto. Qué raro. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿verdad, chicos? Vamos a seguir ahí. No se les vaya a olvidar, por favor, nombre y grado. O sea, acá, mi Excel. Y vamos a utilizar las otras dos fórmulas, ¿verdad, chicos? Lo bueno de estas fórmulas, vuelvo a repetir, es que son dinámicas las funciones, ¿verdad? Si en algún momento cambia alguna de las cantidades o cambia algo, ustedes le agreguen o algo por el estilo, pues comienza a cambiar mis resultados, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a utilizar la fórmula contar puntos y la contar puntos y punto conjunto. Eh, ¿Cómo se llama esto? La contar puntos y la contar puntos y punto conjunto se parecen bastante, ¿verdad, chicos? Se parece bastante y se utilizan para cuestiones muy similares. Lo que pasa es que, por ejemplo, no sé, vuelvo a decirles, ustedes como doctores van a manejar datos estadísticos. Por ejemplo, vamos a ver, le vamos a poner aquí que Marlon tiene 45 años, Carlos tiene 30, Stephanie tiene 29, José tiene 42, Carla tiene 47, por ejemplo. Mary Coops tiene 24, pongámosle. José tiene 35. Miriam tiene, vamos a ver, tiene 59 y Romeo tiene 60 años. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, así ya vamos teniendo datos estadísticos, ¿verdad, chicos? Y ya podemos hasta ponerle sus tablitas, que es lo que nosotros deberíamos de aspirar a hacerlo bien en Excel, ¿va? Teniendo así mis tablitas y teniendo lo bonito para que se vea bien y todo el asunto, ¿verdad, chicos? Ok, entonces ahí ya tengo una tablita ya que se ve mejor, ¿verdad? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero conocer ciertas estadísticas o conocer la cantidad de pacientes que yo tengo con ciertas características, ¿verdad? O sea, ya le pongo yo una condicionante. Imagínense que, bueno, no sé, va, de repente alguno de ustedes va a ser nutriólogo, por ejemplo, un nutriólogo, y se pone a pensar, ok, de mis 300 pacientes que tengo, por ejemplo, no sé si van a tener esa cantidad o van a tener menos o van a tener más. ¿Quién sabe, verdad, chicos? Pero, ¿qué pasaría si yo vengo y le digo, ok, yo quiero saber cuántos pacientes tengo? Pues eso es con contar, pero ahora pongámosle una condición. De mis 300 pacientes, yo quiero saber cuántos pacientes tengo que pesen más de 150 libras, por ejemplo, para yo tener una estadística y decir, ok, por ejemplo, el 30% de mis pacientes tienen obesidad, ¿qué sería? Bueno, no sé cómo los nutriólogos lo clasifican, ¿verdad? Pero digamos que no la obesidad no creo que solo sea obesidad, sino que debe de haber eh, una obesidad inferior, digo yo, una obesidad media y una obesidad superior. O sea, debe de haber ese tipo ¿cómo se llama esto? De situaciones, ¿verdad, chicos? Digo yo, ¿verdad? Digo yo que debe de ser así, pero no sé. En mi caso, pues, yo he sido toda mi vida delgado, así que no les sabría decir, pero por ejemplo, ¿verdad? Que alguien quisiera hacer eso. Entonces, por ejemplo, que quisieran saber cuántos o quisiera saber cuántas personas pesan entre 140 a 160 libras y comenzar a hacer grupos diferentes de personas conforme a su peso, ¿verdad? Entonces, para eso existe el contar puntos sí
y el contar punto conjunto para poderle comenzar a poner condicionantes. El contar punto sí, la cuestión con el contar punto sí, pues es muy sencilla. Lo que pasa es que se puede utilizar una condicionante. O sea, ustedes le pueden contar bajo una condición. O sea, ustedes le pueden decir, ok, pacientes que pesen más de 150 libras. Solo una condición. ¿Cuál fue la condición? Que su peso fuera mayor de 150. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, como les vuelvo a repetir, no creo que sea tan sencillo de eso. O sea, no sé, me imagino yo que no es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, 20 años y tenga 20 libras de más, o que yo sea un niño de 10 años y tenga 20 libras de más. Y no creo que sea igual una persona que ya tiene, no sé, 70 años y tenga 20 libras de más, por ejemplo. O sea, yo pensaría de que cada uno de los organismos, según las edades, también afecta. Entonces puede venir ese nutriólogo o esa nutrióloga y decir, ok, ahora no solo necesito saber que tengan más de 150 libras, sino que sean mayores de 40 años. Entonces ahí ya le estoy agregando dos condicionantes, que pesen más de 150 y que tengan la condición de que sean mayor de 40. Entonces, cuando yo ya tenga más, ¿cómo se llama esto? Más condicionantes, no solo una, sino puedo tener dos, tres, cuatro, cinco, la cantidad que sea de condicionantes. Yo ya no utilizo la función contar puntos sí, sino que utilizo la de contar puntos sí, punto conjunto. Entonces, la de contar puntos sí es solo para una condicionante, mientras que la de contar puntos sí, punto conjunto es para contar datos cuando ya tienen dos o tres o cuatro, media vez sean mayores de una condicionante, yo ya debo de utilizar la de sí, punto conjunto. ¿Estamos con la diferencia entre la punto sí y la punto sí, punto conjunto, chicos? ¿Estamos? ¿Sí? Ya vieron pues que no me equivoco. Nadie tiene dudas, pero nadie entrega tareas. Ok. Cipirilín. Tenía rato de no oír ese cipirilín. Ok. Vamos a venir. Vamos a seguir compartiendo. Y vamos a utilizar la función contar puntos sí. Imagínense, aquí solo pongámosle una condicionante. Imagínense que fuera con la edad y tal vez no con el peso. Quiero saber cuántos pacientes tengo, por ejemplo, que sean mayores de 40 años. Pues vuelvo a repetir, si yo vengo acá y los cuento, muy sencillo, 45 es uno, 30 no, 29 no, 42 sí, van 2, 47 sí, van 3, 24 no, 35 no, 59 sí y 60 sí. Son 5, miren, de los, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de los 9 pacientes que yo tengo acá, 5 de ellos sí son mayores de 40 años. Como les vuelvo a repetir, son datos estadísticos que seguramente sí les van a servir a ustedes. Entonces, pues aquí yo ya lo saqué, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, cuando ya sean cantidades más grandes, sí va a ser mucho más difícil. ¿A qué horas voy a ir viendo yo quién tiene más de 40 años, ¿verdad? Para irlos contando. Entonces, igual, solo le pongo igual, miren, contar, solo que ahora utilizo la de contar puntos sí. Miren, entonces le doy acá en contar puntos sí. Y entonces me va a pedir dos cosas. Me va a pedir el rango donde yo voy a buscar y me va a pedir el criterio. El criterio podríamos llamarle que es la condición. Entonces, por ejemplo, si va a ser en edad, miren, ¿cuál va a ser el rango? Todas las edades. Entonces marco todas las edades. Le pongo punto y coma, ¿verdad? Y ahora le tengo que poner el criterio. ¿Cuál va a ser el criterio? El criterio lo voy a poner en comillas, ¿verdad, chicos? Entre comillas. Vamos a ver dónde están las comillas. Ay, Dios, ¿dónde tengo yo las comillas aquí? Vamos a ver. Aquí están, ¿verdad? Entonces, entre comillas, yo pongo el criterio. ¿Cuál va a ser el criterio?
que tiene que ser mayor. ¿Mayor a qué dije? 40 años. Entonces pongo el símbolo mayor, mayor a 40. Entonces le puse que fuera mayor a 40 años. Bien. Cierro mis comillas. ¿Verdad, chicos? Uy. Ahí estamos. Cierro mis comillas. Cierro los paréntesis. Y con esto yo logro que, miren, me cuente, cabal los 5 que había hablado, que me cuente, pero bajo una condición. ¿Cuál fue la condición? Que yo tuviera pacientes mayores de 40. Si yo quisiera saber cuáles son los pacientes menores a 40 años, pues hago lo mismo, miren, le pongo igual, ya sabemos si son 11 o son 9, los otros serían 4, ¿verdad? Sin necesidad de hacer mayor cosa, pero es solo para que vean lo de la forma. Le pongo igual, busco contar, busco el contar punto sin, miren, el rango, vuelve a ser la edad, por ejemplo, ¿sí? Punto y coma, ¿verdad, chicos? Punto y coma, y ahora el criterio, entre comillas. ¿Cuál sería el criterio? Pues que fueran menores, ¿verdad? Menores de 40 años. ¿Ven? Ahora le puse al revés el símbolo, ¿verdad? Entonces, menores de 40, cierro acá el paréntesis, le doy enter y me tira que son 4. Para un total de ¿cuántos? 9 pacientes. ¿Ven? Igual, le pongo igual y utilizo la fórmula contar. ¿Ven? Contar o contará, ¿verdad? Para contar cuántos pacientes son. Agarro los nombres, cierro acá y miren, ya tengo los 3 datos estadísticos. ¿Cuántos? Por supuesto, le tuve que haber puesto un nombre, ¿va? Mayores de 40, menores de 40 y total, ¿verdad? Entonces, miren, ya solo ahí ya utilicé 3 de las funciones sí para encontrar datos estadísticos, ¿verdad? Y lo mismo pasaría si yo quisiera hacerlo con el peso, si yo quisiera hacerlo, por ejemplo, quienes están con sobrepeso, cuántas personas tienen sobrepeso. Podría decirle y que me busque cuántas personas tienen un peso por arriba de 190, por ejemplo, ¿verdad? Entonces me va a marcar que solo es uno, porque solo 200. Miren, Carlos, 180, todavía no está arriba de 190. ¿Ok? Y entonces esta sería la función contar punto sí. Entonces, como se dan cuenta, la contar punto sí, yo ya le pongo una condicionante para poder contar. ¿Verdad? Entonces, chicos, nos faltaría solo la fórmula contar punto sí punto conjunto, pero la vamos a ver en el siguiente periodo. ¿Alguien tiene alguna duda con estas fórmulas? Chicos. No, profe. No, profe. ¿No? ¿Seguros? Ok, bueno, chicos. Entonces,